Cuando la voz de un líder se apaga, el silencio pesa más que nunca. El eco de Moisés aún flotaba en el aire. El pueblo no hablaba, solo miraba el horizonte, un río, una promesa y un abismo entre ambos. La tierra prometida estaba cerca, pero la fe no siempre camina cuando ve. A veces se detiene cuando no entiende. El desierto había dejado cicatrices. La arena aún guardaba huellas de generaciones que murieron esperando. Hombres que oyeron a Dios y aún así dudaron. Mujeres que soñaron con Canaán y fueron sepultadas sin verla. Hijos que crecieron ouvindo sobre promesas, pero nacieron sin patria. Ahora, el último pilar del pasado había caído. Moisés estaba muerto, y lo que quedaba era la voz del cielo, o el miedo. No hay duelo más profundo que el que se vive entre una promesa divina y una alma humana quebrada. Josué no pidió el liderazgo, no lo buscó, pero fue llamado. Dios no consulta el currículo, Dios examina el corazón, y en ese momento, todo el campamento esperaba. Esperaba una dirección, una palabra, una señal. Pero antes de la conquista, viene el quebranto. Antes del milagro, el silencio. Y fue allí, entre la tumba de Moisés y las aguas del Jordán, que la voz del Eterno rompió la quietud. No fue un susurro, fue una orden, una palabra que cambió el rumbo de una generación. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No fue motivación, fue mandato, porque la fe que vence no nace del ánimo humano, sino de la obediencia a lo eterno. Y hoy, esa palabra sigue viva, atraviesa siglos, despierta corazones, levanta lo que estaba a punto de caer. ¿Te sentís cansado? ¿Perdido? ¿Frente a un río que no sabes cómo cruzar? Entonces escucha, Dios no ha terminado contigo. Él no dejó de hablar. Él no olvidó sus promesas. Y si esta historia toca tu corazón, demuestra tu amor por Dios, dejando un like y suscribiéndote al canal. Él se alegraría al ver que estás bendiciendo un canal que comparte compasión, fe y esperanza. Suscríbete y ayúdanos a seguir contando historias que sanan, que abrazan y que nos recuerdan que aún hay luz en medio de tanta oscuridad, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo historia antigua, es palabra viva, es la voz que aún llama a los rotos, a los que duelen, a los que creen que no pueden, y tal vez a vos. ¿Qué hace un hombre cuando se apaga la voz que lo guiaba? ¿Qué hace un pueblo cuando la esperanza se viste de duelo? La muerte de Moisés no fue solo el final de una vida, fue el cierre de una era, una época de señales, montes temblando, mares abriéndose, panes cayendo del cielo. Una generación entera había visto con sus ojos lo que muchos solo oyeron contar, y sin embargo, murieron lejos de la promesa, no por falta de poder divino, sino por exceso de incredulidad humana. Ahora, el desierto guarda silencio. El polvo cubre la memoria de un líder, y frente al Jordán, Josué espera. ¿Quién puede reemplazar a Moisés? ¿Quién se atreve a levantar la voz cuando el cielo parece tan callado? Josué no era profeta, no era orador, no tenía vara de autoridad, ni tablas de la ley. Tenía algo más frágil, tenía un corazón obediente. A veces, lo que Dios busca no es la grandeza, es la disposición, porque el propósito de Dios no necesita gigantes, solo necesita creyentes. Y es en ese momento de incertidumbre, cuando la mirada se nubla y el alma tiembla, que Dios comienza a hablar, pero no lo hace como esperaríamos, no con explicaciones, no con razones, sino con una orden clara, directa, poderosa. Moisés, mi siervo, ha muerto. Ahora, levántate. Josué 1:2. ¿Podés sentir el peso de esas palabras?
No hay luto que justifique la parálisis espiritual. No hay pérdida que detenga el llamado de Dios. A veces, la fe más pura nace después del entierro de lo que amamos, porque solo cuando soltamos el pasado podemos abrazar el destino. Josué escuchó, no discutió, no argumentó, no pidió pruebas. Escuchó y se puso de pie, porque cuando Dios habla, los obedientes no negocian, obedecen. ¿Y vos? ¿A qué te está llamando Dios hoy? Tal vez estás llorando algo que se fue. Tal vez estás parado frente a un Jordán que no sabes cruzar. Quizás miras la tierra prometida, desde lejos, con miedo. Pero lo que hoy parece un muro, mañana será testimonio. Lo que hoy parece pérdida, mañana será altar. Dios no te trajo hasta aquí para abandonarte. No caminó con vos en el desierto para dejarte en la orilla. Él aún está. Él aún habla. Y su promesa no murió con Moisés. Josué no lideró por mérito. Fue levantado por mandato, porque el plan de Dios no se detiene con la muerte de un hombre. El propósito continúa cuando hay un corazón dispuesto a escuchar. Y vos, sí, vos que estás mirando este video, ¿estás escuchando? Porque esta historia es tu historia. Esta palabra es para vos. No importa cuán largo fue tu desierto, no importa a quién perdiste, ni cuántas veces fallaste. Lo que importa es que Dios sigue diciendo, esfuérzate y sé valiente, no porque tengas fuerza, sino porque Él va contigo. La valentía que Dios demanda no nace del ego, nace de la confianza, porque el que camina con Dios, camina seguro, aunque tiemblen las rodillas. Este no es un mensaje de motivación humana, es una verdad eterna. Dios llama a los que tiemblan, a los que dudan, a los que lloran, y los transforma en líderes, en conquistadores, en testigos de su fidelidad. ¿Sentís ese llamado? Entonces no mires atrás, no llores más por Moisés. Él cumplió su parte. Ahora es tu turno de levantarte. Y si esta palabra está despertando algo en tu alma, no te la guardes. Deja tu like y compartí este mensaje. Suscríbete al canal Momento de Alabanza, porque cada clic que das no es solo un gesto digital, es una forma de decir, Señor, estoy aquí, quiero oír más de tu voz. Este canal existe para eso, para recordar que en medio del dolor aún hay promesa, y que cuando todo parece terminado, Dios recién está comenzando. El sol aún no había cruzado el cielo cuando Josué despertó al peso de lo eterno. El campamento seguía en silencio, no por descanso, sino por incertidumbre. Miles de rostros lo observaban, buscando en sus ojos algo que él mismo no estaba seguro de tener. ¿Cómo liderar cuando uno mismo tiembla por dentro? ¿Cómo guiar al pueblo a una tierra prometida cuando el corazón apenas puede con el día de hoy? Josué sabía bien lo que había visto. Sabía del poder de Dios. Había estado allí cuando Moisés extendió su vara sobre el mar. Había escuchado la voz que temblaba los montes. Había caminado con la nube y el fuego, pero ahora estaba solo. El desierto estaba detrás, el Jordán delante, y en el medio, una generación que no conocía lo imposible, solo lo incierto. No hay conflicto más profundo que ese, saber que Dios es capaz, y aún así, temer que no lo haga esta vez. La fe de Josué no era frágil, pero su humanidad sí. No era Moisés. No tenía su voz, su experiencia, su autoridad, y sin embargo, tenía algo que ni el desierto pudo destruir, la certeza de que Dios es fiel. Aún así, la duda se acercaba, como sombra en el alma, como eco del miedo. ¿Qué si fallaba? ¿Qué si no escuchaba bien? ¿Qué si el pueblo no obedecía? Esas preguntas no eran nuevas. Resonaban en cada líder, en cada corazón llamado a algo mayor que sí mismo.
Pero Josué no fue llamado por sus respuestas, fue llamado por su disposición. Y mientras el pueblo recogía el maná una vez más, mientras las tiendas aún estaban quietas, la voz de Dios volvió a hablar. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Josué 1:5. Palabras antiguas, pero vivas. Fuego dentro del pecho, presencia dentro del silencio. No fue una estrategia, no fue un plan detallado, fue una promesa. Y en ella, Josué encontró lo que ningún hombre podía darle, porque la verdadera fe no es caminar con claridad, es caminar con confianza. Aún así, el conflicto no desapareció. El río seguía allí. Los gigantes aún habitaban la tierra. Jericó no había caído. Las murallas se levantaban, y el temor también. Y el pueblo aún esperaba. Murmullos comenzaban a circular. Algunos lloraban por Moisés, otros dudaban de Josué. Muchos se preguntaban si Canaán no sería otro espejismo. Pero Dios no llamó a Josué para complacer al pueblo, lo llamó para obedecer al cielo. Y en medio del peso, de la duda, del temor, volvió a escucharse la voz del Eterno. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley. Josué 1:7. Dios no prometió caminos fáciles, prometió su compañía, y esa era suficiente. Porque cuando el alma se aferra a la palabra, las promesas se convierten en destino. Josué entendió entonces, no necesitaba saber el cómo, solo debía confiar en el quién. No se trataba de estrategias militares, ni de números, ni de poder humano. Se trataba de obediencia, y esa es la clave que abre las puertas cerradas. Hoy, muchos creen que la fe es una emoción, pero la fe real es una decisión. Josué aún no tenía respuestas, pero tenía dirección, y eso bastaba, porque no hay conflicto que la voz de Dios no pueda atravesar. No hay temor que su presencia no pueda silenciar. Lo que parecía imposible comenzaba a transformarse, no por Josué, sino por aquel que lo había llamado. ¿Y vos? ¿En qué parte del camino estás? ¿Estás esperando que todo esté claro para dar el paso? Dios no llama a los preparados, prepara a los que llama. No necesitas ser Moisés, solo necesitas decir, sí, Señor, porque el verdadero liderazgo no comienza con poder, sino con rendición, y esa rendición fue el principio de la conquista. El silencio de Dios a veces pesa más que la ausencia de respuestas. Josué había recibido una palabra clara, un mandato divino, una promesa que no dejaba espacio para la duda. No te dejaré, ni te desampararé. Josué 1:5. Y sin embargo, cada paso hacia adelante lo llevaba más cerca de algo que aún no podía ver ni entender. El Jordán seguía fluyendo. La tierra prometida seguía habitada por enemigos. El pueblo seguía mirando, sin creer del todo. La obediencia no, siempre produce resultados inmediatos. A veces, lo primero que genera es más preguntas. Josué caminaba con la certeza de un llamado, pero la incertidumbre de cómo sería cumplido. Y en el silencio entre promesa y cumplimiento, nace el campo de batalla más real, el del alma. No se escuchaban trompetas, no había milagros visibles, solo pasos, solo espera, solo fe. Y el corazón humano no siempre sabe esperar. La generación anterior había visto con sus propios ojos los prodigios de Egipto, pero murió en el desierto por no saber confiar. Ahora, la nueva generación debía aprender algo que no se enseña con palabras, la confianza en lo invisible. Solamente esfuérzate. Josué 1:7. Fácil de decir, difícil de vivir. ¿Qué es esforzarse cuando todo dentro de ti quiere rendirse? ¿Qué es ser valiente cuando no hay señales, ni garantías, ni milagros en el horizonte? A veces,
La valentía consiste simplemente en no volver atrás. Josué tenía una palabra, una voz, una promesa, pero el corazón humano es terreno frágil. Cada noche, al mirar el campamento, veía rostros que recordaban el pasado con nostalgia y miraban el futuro con temor. Algunos preguntaban en voz baja, ¿no estábamos mejor en el desierto? ¿No sería más fácil quedarnos aquí, en la orilla? ¿Y si Josué se equivoca? Josué oía, sentía, cargaba todo eso. Liderar no es solo caminar delante, es llevar el peso de los que vienen detrás. Y mientras más grande es la promesa, más profundo es el quebranto. Dios no habló de nuevo, no bajó con fuego, no repitió su voz. Solo había eco, silencio, soledad. ¿Y si había malinterpretado la voz? ¿Y si no era suficientemente fuerte? ¿Y si todo dependía de él? Estas no son dudas de incredulidad, son dudas de humanidad. Y Dios las conoce bien. A lo largo de la historia, Él ha levantado hombres y mujeres que temblaron. Abraham dudó, Moisés protestó, Jeremías lloró, Elías se escondió, y sin embargo, todos fueron usados, no porque eran valientes, sino porque obedecieron. Josué no necesitaba más fe, necesitaba recordar quién era su Dios. El silencio no es ausencia, es prueba, y en medio del silencio, la palabra no cambia. No se apartará de tu boca este libro de la ley. Josué 1:8. Cuando no escuches nada nuevo, regresa a lo que ya fue dicho. Cuando el cielo parezca cerrado, vuelve al texto que nunca miente, porque Dios no necesita repetir cuando ya ha prometido. Josué se aferró a eso, no a emociones, no a señales, sino a lo escrito. Y allí, en la oscuridad del alma, comenzó a brillar la verdadera fe. No es fe la que depende de resultados, no es fe la que exige evidencias, es fe la que sigue caminando, aun cuando Dios parece callado. Esa es la fe que Dios honra, esa es la fe que conquista. ¿Y vos? ¿En qué parte del silencio estás? ¿Estás esperando que Dios te hable otra vez? ¿Por qué no te alcanza con lo que ya dijo? ¿Estás paralizado? ¿Por qué no sentís su presencia como antes? Entonces, escúchalo en su palabra. Volvé al principio, al mandato, a la promesa. Dios no te pide que entiendas todo, solo te pide que confíes en Él. Y esa confianza es lo que transforma el silencio en testimonio. El pueblo estaba inquieto, Josué estaba en tensión, pero Dios no estaba ausente, estaba formando, probando, preparando, porque antes de derribar murallas externas, Dios derriba las internas. Antes de conquistar ciudades, conquista el corazón, y lo que parecía vacío estaba lleno de propósito, porque el silencio de Dios es el taller donde se forjan los líderes del reino. El cielo puede guardar silencio por un tiempo, pero cuando habla, no deja lugar a dudas. Josué había esperado, había obedecido, había caminado con pasos vacilantes, pero firmes, y justo cuando la tensión parecía romper su espíritu, Dios volvió a hablar. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, ni desmayes. Josué 1:9. No fue un consejo, no fue un si podés, fue un mandato divino. Mira, que te mando. Es Dios, ordenando valentía, no por orgullo, no por autoayuda, sino por fidelidad, porque el que camina con Dios ya no camina solo. Josué no necesitaba una estrategia militar, no necesitaba espías, ni armas, ni discursos. Necesitaba recordar quién era su Dios, y lo recordó, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1:9. Palabras como fuego, no solo para Josué, sino para todo aquel que las escuche con fe. No temas, no desmayes, yo estoy contigo.
No se trataba de la tierra prometida, se trataba del Dios que prometió. Y en ese instante, algo cambió en Josué. No fue visible, no fue teatral, fue interno, profundo, irreversible. Los gigantes seguían existiendo, el Jordán seguía corriendo, las murallas de Jericó seguían en pie, pero el corazón de Josué ya no era el mismo. Dios había hablado, y con eso bastaba. El liderazgo que nace de una palabra divina no necesita aprobación humana. El hombre que ha escuchado a Dios puede enfrentarlo todo, y Josué se puso en pie, ya no como el ayudante de Moisés, sino como el instrumento de Dios. No hubo truenos, no hubo señales en el cielo, pero la atmósfera espiritual había cambiado, porque cuando Dios habla, todo lo demás pierde poder. Ese es el verdadero clímax, no una escena de conquista, sino un corazón rendido que decide creer. La intervención divina no fue externa, fue interna. Dios no movió el río todavía, no derribó los muros todavía, no confundió a los enemigos todavía. Lo que Dios movió fue el espíritu de su siervo, y eso siempre viene primero, porque antes de mover la tierra, Dios mueve el alma. Antes de abrir el Jordán, abre la fe, y es esa fe la que hace temblar los cielos. ¿Querés ver milagros? ¿Querés cruzar tus propios ríos? ¿Querés conquistar las promesas de Dios? Entonces, escucha lo que Él le dijo a Josué. Esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes. Yo estoy con vos. No necesitas más señales. Ya tenés su voz, y su voz es suficiente. Josué no volvió a dudar, no porque no tuviera miedo, sino porque tenía algo más, a fuerte que el miedo, la certeza de que Dios camina con los que obedecen. Y vos, ya diste ese paso, porque hoy, esa misma voz está sonando en tu alma. No se trata de sentirte capaz, se trata de confiar en quien te llama. Dios no necesita que tengas el control, solo quiere tu rendición. Y cuando te rendís, Él te levanta. Y cuando Él te levanta, nadie puede detenerte. La intervención divina no siempre es espectacular, pero siempre es sobrenatural. Y cuando sucede, el corazón sabe, algo cambió, para siempre. Dios no levantó a Josué para que se sintiera fuerte, lo levantó para que fuera obediente, porque la fortaleza que Él busca no nace de la carne, nace del Espíritu, nace del quebranto, nace del sí, aún con miedo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Josué 1:7. Pero, ¿cómo se es valiente cuando el alma está agotada? ¿Cómo se lucha cuando todo lo que ves grita que no vas a poder? La respuesta no está en vos, está en Él. Dios no le pidió a Josué que fuera un héroe, le pidió que fuera fiel, que no se apartara de su palabra, que no olvidara su presencia. Este libro de la ley no se apartará de tu boca. Josué 1:8. Hoy, muchos buscan milagros, pero no meditan en su palabra. Quieren victorias, pero no escuchan su voz. Quieren promesas cumplidas, sin vivir bajo su voluntad. ¿Y vos? ¿Hay algo muerto en tu vida que Dios quiere resucitar? ¿Estás esperando un milagro sin mover la piedra? ¿Te quedaste detenido en la orilla de una promesa? Dios no te salvó para que vivas estancado. No te llamó para que camines en círculos. No te llenó de su palabra para que sigas creyendo en tus propias fuerzas. La fe que transforma es la que obedece antes de ver. Josué no esperó señales, no exigió garantías, no pidió un nuevo monte Sinaí. Solo recordó lo que Dios le había dicho y caminó. Y en ese paso estaba el milagro, no del otro lado del río, no en la conquista, sino en el acto de obedecer, porque la verdadera victoria comienza en el corazón. Estás luchando contra gigantes. Estás frente a muros que no sabes cómo derribar.
Sentís que la promesa está ahí, pero algo dentro tuyo te dice que no vas a llegar. Entonces volvé a la voz que lo cambió todo. No temas, yo estaré contigo. Josué 1:9. No es una frase bonita, es una realidad eterna. El Dios del universo camina con los que confían en Él. Pero atención, la presencia de Dios no es para los perfectos, es para los obedientes, para los que tiemblan, pero no retroceden, para los que lloran, pero siguen, para los que dudan, pero creen. Josué no fue valiente por naturaleza, fue valiente por convicción, porque había aprendido que, cuando Dios habla, no se negocia, se obedece. ¿Y vos? ¿A qué estás esperando para obedecer? ¿Estás esperando sentirte mejor? ¿Estás esperando que el camino sea claro? ¿Estás esperando que todo sea fácil? Dios no prometió facilidad, prometió presencia, y su presencia es más que suficiente. Hoy podés quedarte en la orilla, podés seguir mirando la promesa desde lejos, podés seguir diciendo algún día, o podés creerle a Dios. Podés decir, aunque no vea, voy, aunque no entienda, obedezco, porque Él lo dijo, y eso basta. Eso es fe, y esa fe mueve montañas, derriba murallas, abre ríos y transforma corazones. Dios no te llama al éxito, te llama a la fidelidad, y en esa fidelidad está la verdadera gloria, no la tuya, sino la de Él, porque al final no se trata de tu historia, se trata de su reino, y la tierra prometida no es un lugar, es un estado del alma, es vivir bajo su voluntad, es caminar en su verdad, es obedecer, aunque el camino parezca imposible. Entonces, decidí hoy, ¿vas a quedarte en la orilla? ¿O vas a cruzar? ¿Vas a seguir lamentando lo que perdiste? ¿O vas a abrazar lo que Dios preparó para vos? ¿Vas a seguir esperando un Moisés cuando Dios ya levantó un Josué? Ese Josué podés ser vos, no por lo que sos, sino por lo que Dios puede hacer si le decís que sí. La historia de Josué no comenzó con conquista, comenzó con duelo, con miedo, con una promesa que parecía demasiado grande para un corazón tan humano. Y sin embargo, Dios no buscaba un guerrero perfecto, buscaba un siervo obediente. Él no necesitaba fuerza humana, solo un alma dispuesta, porque lo que abre el Jordán no es la estrategia, es la obediencia. Lo que derriba las murallas no es la fuerza, es la fe. Y lo que hace de un hombre ordinario un instrumento eterno es la presencia de Dios. Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Esa es la promesa, ese es el legado, ese es el mensaje. Dios sigue buscando corazones que crean, almas que se levanten cuando todo parece perdido, vidas que digan, heme aquí, Señor, aunque tiemble. Hoy, esta historia no termina con Josué, comienza contigo, porque si sentís que esta palabra tocó tu corazón, si algo dentro tuyo despertó, no lo ignores. Responde con gratitud, responde con fe, responde con acción. Demostra tu amor por Dios dejando un like y suscribiéndote al canal Momento de Alabanza. Él se alegraría al ver que estás bendiciendo un canal que comparte compasión, fe y esperanza. Suscríbete y ayúdanos a seguir contando historias que sanan, que abrazan y que nos recuerdan que aún hay luz en medio de tanta oscuridad, porque esta no es solo una historia del pasado, es una voz que aún llama, una palabra que aún transforma, una promesa que sigue viva. Y si estás dispuesto a cruzar tu Jordán, Dios está dispuesto a caminar con vos. No importa cuán alto sea el muro, no importa cuán profundo sea el río, no importa cuán débil te sientas. Lo único que importa es que Dios ya habló, y cuando el cielo habla, lo imposible obedece. Entonces, no temas, no desmayes,
Esfórzate, sé valiente, porque el mismo que estuvo con Josué está con vos. Y si esta palabra trajo luz a tu camino, compartila, que otros también escuchen, que otros también crean, que otros también vuelvan a soñar. Dios no ha terminado, su obra sigue, su reino avanza. ¿Y vos? Sí, vos, sos parte de eso. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Gracias por dejar que esta historia entre en tu alma. Gracias por permitirnos llevarte un poco más cerca de la presencia de Dios. Y no te vayas todavía. El próximo video que aparece ahora en tu pantalla contiene una palabra que puede cambiar tu manera de ver la fe. Hace clic, míralo y deja que Dios te siga hablando, porque la historia no termina, apenas comienza.